Me saltan las estrellas. ¿Cómo le regalo semillitas de girasol? Gracias. Para que las siembren. Gracias, amor. Gracias. Buenos días. Qué montón de flores, Dios mío. ¿Cómo está? Aparte de yo. Esta es la flor más grande de acá. Total. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos obviamente un poquito nerviosos, Andrés no, ¿cierto? No. Como él dice, está relajado. Yo le digo, a mí me gusta igual sentir esto, me gusta sentirme un poquito con esos nervios que a mí me recuerdan como lo sagrado que es este espacio, ¿cierto? Entonces siempre me gusta sentirlo, me gusta experimentarlo y como que voy interiorizando y voy dándome cuenta que eso es una manera en la que el cuerpo me anuncia a mí que estoy en un espacio que para mí es muy sagrado y es muy importante. Andrés pues no suele ponerse de esa manera, yo sí, y eso es lo que me anuncia, entonces yo acepto eso que ocurre en mí. No, pero a mí antes me daba mucho susto. Yo aprendí, fue como con el tiempo. Pero yo antes me paniqueaba, tartareaba, pues me daba pues como pánico escénico. Y en ese pánico escénico, pues como que yo me representaba siempre como cuando en la escuela me decían "Es que salga al frente", y como era una manera de ser de niño tan amanerada, yo sentía rechazo, entonces me vacilaban una cosa, la otra, y eso me frustró mucho. Entonces cuando salía, bueno, cuando acepté pues como la forma de ser, empecé a quitarle pues como el miedo a eso, pero eso fue mucho tiempo después. Bueno, aquí estamos cada uno Ya enfrentando no, eso. voy Creciendo poco a poco. y aprendiendo. Estefa, gracias por las semillitas de girasol. Sabemos que Gracias. son un símbolo muy importante de eso que se empieza a sembrar también hoy. Bueno, en esta conversación que vamos a tener Andrés y yo el día de hoy y que estamos aquí compartiendo con ustedes, vamos a tener como punto de partida el sistema de creencias popular acerca de las relaciones interpersonales y las relaciones de pareja. Van a ver ustedes por aquí algunas frases que son esas frases que muy seguramente muchos de ustedes las han repetido, que nosotros las hemos repetido, que las decimos, que son creencia popular, que son, mejor dicho, conocidísimas en el contexto social y que muchas veces las repetimos y ni siquiera sabemos la implicación que tienen en la vida de nosotros, de manera consciente y de manera inconsciente. Y quizá algunos creen y las adoptan, algunas de esas creencias, otras no, o quizá todas esas frases que decimos son frases, pero al final más que una frase es una creencia, es una manera en la que yo estoy viendo el mundo y que de esa manera en la que yo veo el mundo, pues van a ser las relaciones que estoy construyendo y los resultados que estoy obteniendo en la vida. Entonces, la invitación hoy es a que miremos ese sistema de creencias desde un punto de vista mucho más reflexivo, que nos miremos a través de él y digamos, cada uno de ustedes diga, yo cómo he adoptado esta creencia en mi vida, si me comí el cuento, no me he comido ese cuento, cómo lo estoy viviendo, pero sobre todo que te mires siempre a ti, porque a veces hemos aprendido mucho a estar mirando al otro, cómo se comporta el otro, quién es el otro, qué hace o deja de hacer, y se nos olvida mirar cómo es que estamos nosotros reaccionando con esa otra persona, y que podamos seguir entendiendo que las relaciones interpersonales son una herramienta grandísima de autoconocimiento. O sea, no hay manera en la que tú te puedas transformar o te puedas conocer si no te estás relacionando con las otras personas y si no te estás mirando a través de la manera en la que tú reaccionas y te relacionas con esas otras personas. No te imagines, por ejemplo, viviendo en una isla a solas. ¿Qué transformación puede ocurrir ahí? Sí, pues podrá ocurrir una transformación si tú te vas y vives un retiro y luego regresas, pero si tú te ausentas completamente del contacto con los otros humanos, ¿qué puede ocurrir en tu vida? ¿Qué tipo de transformación vas teniendo? ¿Y cuánto vas creciendo y aprendiendo acerca de ti mismo? Porque, dime. No, espere, papi. Yo interrumpo un poquito. Bueno, aporto. Eh, Ayer justo estaba yo con un amigo y estábamos pues como interactuando sobre las relaciones, ¿cierto? Y en lo que tú estás diciendo, mi amorcito, resulta que él decía como que disfrutaba demasiado la soledad. O sea, yo he sido una persona que yo en estos momentos a mí me está gustando un poquito pues como aislarme, pero no del todo. Pero yo decía como, o sea, la soledad es
para mí es tan importante la gente, o sea, como poder compartir y aprender con ellas. Ellos, pues como la gente en general, mis amigos, pareja, familia, X, todo el mundo hace parte como del proceso mío de transformación, ha hecho parte pues como de mi vida. Y esta persona me dice como que le encanta estar solo y que a veces como que busca una gente, pero que entonces le hacen algo y como que se hostiga y que otra vez vuelve solo. Entonces yo le dije como, usted sabe de quién se está perdiendo la gente de conocer y usted de qué se está perdiendo de conocer también y de aprender. Entonces, pues como que se quedó pensando, me dijo, no lo había visto como desde ese punto de vista. Y yo le dije, si tú quieres crecer en la vida, pues uno necesita a la gente para poder crecer en general. Y la gente llega y aporta. Entonces yo le decía, se dé cuenta que somos como arbolitos, ¿cierto? Que la gente es como arbolitos, perdón. Entonces hay gente que es hoja, ¿sí? Que llega y pasa y deja su aprendizaje, ¿cierto? Hay gente que es rama, que llega con más fuerza y trae una enseñanza, pero que hay un quiebre y se va también. Pero hay gente que es raíz, o sea, de qué tipo de gente que es la que sí permanece en tu vida y es con la que tú caminas y creces. Entonces ahí es donde yo veo el punto, ¿sí? ¿Cuánta gente a nosotros se volvió hoja o fue hoja? ¿Cuánta gente de nosotros fue rama? ¿Y cuánta gente es la que uno decide que camine con uno o que esté con uno en la vida? ¿Sí? Sí. Entonces él se quedó como, bueno, yo le hablo como, a veces como serio, pero yo soy gusanito también. Entonces él me decía como que yo nunca lo había visto como de ese punto de vista y sí siento que me he estado cerrando. Entonces ahí es como la enseñanza para él y no solo para él, para todos en general, he dicho. Ok. Y eso que está diciendo Andrés me da pie para anunciarle a ustedes como tres principios que queremos que tengamos en cuenta en esta conversación. Porque sí, estamos hablando de las relaciones, de que nos miremos a través de ellas, pero hay que tener en cuenta varios asuntos muy importantes. Primero, es acerca de eso que está diciendo Andrés. No es que pelees con el hecho de que te guste la soledad o con el hecho de que seas muy sociable, porque a algunas personas nos gusta más estar solos y eso no está mal. A algunas personas les gusta estar también muy acompañados y ni lo uno ni lo otro es algo espectacular ni es algo malo, es mirarte a través de eso. Si a ti te encanta estar siempre acompañado y le huyes mucho a la soledad y le tienes miedo a la soledad, es mirarte qué pasa con esa soledad. ¿Quién soy yo cuando estoy a solas? Siento ansiedad, no me gusta, me siento incómodo, pero también quién soy yo cuando estoy con las otras personas, si es que soy alguien muy solitario, de qué manera siento que las otras personas me están incomodando. Y no es para que tú te vuelvas una persona más sociable, no es para que tú te vuelvas una persona más de la casa, es simplemente para que te mires a través de esos comportamientos. ¿Por qué me disfruto o no me disfruto el estar solo o el estar acompañado? Y cómo, con el propósito de vida que yo tenga, a donde yo quiera llegar como ser humano, con mi proceso de transformación, cómo esto me aporta o no me aporta, cómo puedo empezar a relacionarme un poco más o incluso empezar a disfrutar un poco más de la soledad, porque no se trata tampoco de romantizar el querer compartir y ser una persona completamente sociable o el ser también un ermitaño, sino cómo puedo encontrar ese balance de la vida con el que yo me pueda sentir cómodo, pero también sienta que me puedo expandir, que me reto un poco y voy más allá, porque sé que esto me está sirviendo y me está aportando para la persona en la que yo me quiero convertir. Entonces eso es algo que los invitamos pues como a tener en cuenta. No es que aquí vayamos a decir, no, es que lo importante es que tú aprendas a relacionarte de esta y de esta otra manera. No, es mírate, eso que tú estás viviendo a través de las relaciones, cómo te está hablando permanentemente de quién eres tú y cómo esa respuesta que te está llegando, tú dices, ¿está en coherencia con la persona que yo quiero ser o no es coherente con la persona que yo quiero ser? Porque hoy tú eres alguien y tienes un nivel de vida y tienes o no un bienestar de vida, pero con seguridad tú anhelas ser una persona que vive bien, que está en paz, que está en tranquilidad. ¿Cuál es el camino que yo debo recorrer para llegar a ese punto? Ese es uno como de las invitaciones que tenemos hoy. La otra es tener siempre en cuenta que somos humanos, ¿sí? Y es como que yo siempre insisto mucho en esto, de la manera en la que juzgas, te juzgas, de la manera en la que tratas al otro, te tratas a ti mismo.
de la manera en que latigas, te latigas. Siempre lo que estás dando al otro es algo que te estás dando a ti mismo, de muchas maneras. De manera directa o de manera indirecta, siempre ese trato que estás dando está regresando a ti. Entonces, tener en cuenta que todos somos humanos y que todos la embarramos de manera permanente. Todos la estamos cagando, ¿cierto? Entonces, no llevarnos esa idea de que estamos generando todo el tiempo bloqueos o limitaciones con las otras personas, límites que igual son súper importantes, ahorita hablamos de eso, pero no empezar a crear siempre barreras con las personas porque la gente la embarra, porque eso es una manera en la que tú también te estás alejando y apartando del mundo, porque tú también eres humano, quiere decir que tú también la has embarrado con muchas personas, quizás no con esas que la han embarrado contigo, pero tú también la embarras, y no solo eso, eres proclive al error, entonces vas a seguirla embarrando mientras seas humano. Entonces tener eso aquí súper integrado, y es cuando alguien falla o cuando alguien hace algo que no va contigo o que no te hace sentir cómodo, es primero mirar a esa persona como un ser humano, porque es reconocer que tú también lo eres y que tú también te equivocas y que tú también tienes formas de ser que a las otras personas no les agrada. Y como yo digo, pues tú me soportas, yo te soporto, ¿cierto? Con ciertos límites, pero hey, no, yo no soy una perita en dulce, no soy un ser humano perfecto que tiene que ser aceptado y amado por las otras personas, y yo soy entonces ese ser que a todas está creando una barrera con las otras personas porque me molesta sus formas de ser o porque no son como yo quiero que sean. ¿Estás que te hablas? No. Porque yo sí. Yo estoy bien. Bueno, entonces, esos dos asuntos. Y el otro es, esto como tres principios que tenemos en cuenta para esta conversación, para que en todo lo que escuchemos hoy, en este rato, no, de pronto si tienes duda con algo de esto, tengas en cuenta estos principios. O sea, como que cualquier cosa que estemos hablando, tengas en cuenta que todos somos humanos, tengas en cuenta esto otro que les vamos a decir, y es que todas las relaciones sanas están delimitadas. No hay manera en la que tú puedas crear relaciones sanas si no pones límites. Llámese hijos, papá, mamá, hermanos, amigos, personas en el contexto laboral, siempre, siempre. Si tú no creas límites entre tú y tus relaciones, entre tú y tus amigos, muy seguramente con el tiempo esa relación va a empezar a deteriorarse. Si tú no creas límites con tu pareja, esa relación va a entrar en una espiral de destrucción en un momento dado que va a hacer que la relación termine y que muy seguramente no termine bien. Entonces, en esos límites está el no permitir la violencia. Porque a nosotros suele llegar mucha, ¿cierto? Es como que la gente que más nos busca a nosotros para acompañamientos es para temas de pareja, casi siempre, es temas de relaciones. Entonces, para mí como que todo es salvable dentro de una relación, siempre hay asuntos que se pueden mirar. Sin embargo, cuando hay violencia, es algo que yo digo como que, pucha, uno cómo coge esto y le dice a la persona, no, aguante, trabaje, él o ella está herido y por eso es así. Es cierto, una persona que violenta a la otra es una persona que está herida, pero también tú estás herido si te estás dejando violentar. Y ahí no hay manera de decir, aguante, espere, vamos, no. Hay que poner límites, hay que decir, si sientes que hay amor, te amo, pero como decía esta semana yo, te abrazo tu alma a través de un vidrio de cristal. Es decir, te veo, te respeto, te amo, pero yo sé que debo estar lejos de ti, te veo, te reconozco como ser humano, pero siento que no puedo tener contacto contigo. ¿Por qué? Porque es tan dañino para mí como para ti. Porque si tú no le pones límites a esa persona, de alguna manera estás ayudando a que digamos que esa parte oscura que tiene esa persona no la logre resolver más fácil. Y ahí, por ejemplo, a mí se me viene mucho, y es como cuando pasan ese tipo de situaciones o cuando yo dejo y acepto que pasen conmigo, es revisarse muy bien uno, o sea, desde no querer como cambiar al otro, sino mirarse uno, qué permito de eso que de niño lo aprendí o de pronto tengo mis heridas. Entonces revisarse y empezar el trabajo, el proceso interno, ¿sí? Porque es importante mirarse, o sea, cerrar los ojitos y decir, ¿qué de esto es mío?
y yo me hago cargo de él y puedo empezar mi proceso personal de sanación, no empezar desde el otro, porque muchas veces nos pasa, igual a mí me pasó, de que yo quería más cambiar al otro que lo que tenía que cambiar yo, y era el control mismo o el apego o las cosas que de pronto veía externas que no era capaz de mirármelas a mí, ¿sí? Sí. Y ya. Muy bien. Sigo. Yo ahí le voy interrumpiendo, papi. No, ningún interrumpiendo porque es aportando, una conversación. Pues. Sí. Y bueno, no sé si han escuchado lo que significa una conversación. Una conversación es la posibilidad de convertir eso que yo pienso, esa manera en la que yo veo la vida, en la que yo veo determinados asuntos. Cuando lo pongo así en una conversación con otra persona, estoy posibilitando el aprender y el transformar esa idea que yo tengo de lo que veo, de lo que estamos hablando. Y no solo yo, también que la otra persona tenga esa nueva mirada, sin tener el empeño de colonizar la forma de ser de la otra persona o colonizar el pensamiento del otro, sino simplemente, pues yo cuento mi idea, mi forma de ver el mundo, y es posible que a través de esa forma de yo ver el mundo genere alguna transformación, algún cambio consciente o inconsciente en ti, o viceversa, o no tiene que ocurrir nada, simplemente estamos conversando, dando la posibilidad de convertirnos a través de ese hablar. Bueno, espera que se me olvidó una cosita. Yo recuerdo mucho que yo tuve una relación donde yo tuve tanto, pero tanto apego que dejé de ser yo, o sea, demasiado. Y empecé a sumergirme como en lo que la otra persona quería hacer, ¿cierto? Incluso una cosa que pues para mí es en estos momentos graciosa, pero en ese momento me costaba, y era el tono de mi voz. Yo tengo un tono de voz, pues obviamente amanerado, como ambiguo, ¿cómo se dice? Como que, no sé, como que la gente se da cuenta. Pero es impresionante, es espectacular, pues. Pero él quería que yo fuera como más machito, que no sé qué, y era mi forma, o sea, mi forma siempre ha sido esa. Yo la he pulido pues un poquito y me he puesto caché, pero él quería que yo me comportara, era como un man, que así, y yo empecé a transformarme en eso, pero eso no me salía. O sea, por mucho esfuerzo que yo hiciera, a mí no me salía eso. Entonces llegó un punto en el que yo le dije, o sea, quéreme como soy. Si te da pena presentarme a tus amigos, si te da pena. Y nos fuimos a vivir juntos, duramos 3 meses. Y en esos 3 meses me sacaba de la casa, que porque iba a llevar a los amigos, que porque no sabían que era gay. Entonces yo decía, ¿es mi problema o es el de él? ¿Sí me entienden? Entonces yo dije, no, o sea, yo no me quiero seguir perdiendo en lo que yo soy. Y le puse el límite y dije, no más. O sea, no aguanto esta situación, yo tengo que poner aquí un pare para poder seguir mi vida, porque si no, yo voy a seguir haciendo lo que él quiere y no lo que yo quiero. Entonces, y por mucho que yo lo quiera, por mucho que yo ame, ¿quién está amando en esa condición? O sea, ¿quién realmente ama desde la libertad o desde el tener y poseer y el apego? No, o sea, yo dije, no. Cuando eso yo no sabía pues como todo lo que sé, pero sin embargo, instintivamente lo hacía, ¿cierto? Empecé a poner los límites, es que le tengo que mirar a él. Para ver si ese es el concepto que corresponde ahí. Ay, está bien. Entiéndame un poquito. Entonces en esa forma, yo empecé a poner los límites y empecé a decidir qué quería realmente atraer a mi vida. Y en ese querer atraer a mi vida, pues llegó Mao. Y eso, Dios y el universo, pues es maravilloso, y traen las personas con las que tú realmente quieres aprender los procesos de transformación, donde te vas a acompañar de verdad en sanar, en poder tener paz, en poder tener tranquilidad, en un poco de cosas. Siga, porque yo me extiendo mucho. No, para nada, siga. Entonces, en ese tipo de personas que tú empiezas a traer, no es que llegues y el proceso va a ser inmediato, no. Todo va formándose, todo se va acomodando en sus formas. Yo no me pongo ni adelante ni atrás de Mao, de mi pareja. Bueno, y voy a hablar en general. La pareja es la que lo acompaña a uno de la mano, sino que a veces nosotros confundimos eso, entonces empezamos a cargar la pareja o que la pareja nos cargue a nosotros. ¿Y eso qué se vuelve? Pues que sea como muy mamá o muy papá y así.
pero cuando eso está pasando, es muy bueno revisar, es como de niños, qué posición teníamos en la familia. Entonces, tuvimos una ausencia de padre, tuvimos una ausencia de madre, la madre fue controladora, poco afecto. Entonces, ahí, cuando nosotros crecemos, adaptamos las posiciones que más nos hicieron falta acá, ¿sí? O que menos nos hicieron falta, ¿sí? O puede ser pues como las dos, porque es alta o baja vibración, o está en exceso o está Defecto. en defecto. Bueno, ahí me van entendiendo. Entonces, siempre mirar como todo ese tipo de situaciones sí, de situaciones en general de la vida que nos pasan, para nosotros siempre mirar nuestro proceso de sanación, o sea, siempre querer estar mejor, siempre poder buscar la paz y la tranquilidad. Eso no tiene absolutamente nada de valor. Entonces, en su proceso, cada uno es responsable de decidir o de hacer lo que quiere atraer en su vida, ¿sí? Y le corresponde. Y eso que está diciendo Andrés me da paso entonces para introducirlos con esta, que es una de las frases más comunes. Yo no sé si ustedes ven tanto esa frase, pero yo la veo y la escucho muy a menudo. Y es, cada vez aprendo a querer más, pero a menos personas. Es como quien dice, cada vez amo de una manera más profunda, pero mucho menos personas en la vida. Y yo esa creencia siempre la he problematizado. Bueno, siempre no, yo pues la viví muchísimo tiempo, pero llegó un momento en el que dije, ¿por qué será así? ¿Por qué no aprender a querer más, pero también a más personas cada vez? Porque al final eso es un resultado de cómo yo me estoy viendo a través de las otras personas. Porque si tú aprendes a querer más, pero a menos personas, eso de alguna manera es un reflejo de, bueno, cómo estás viendo tú esas relaciones. Y yo escucho mucho, y sobre todo escucho a gurús del crecimiento personal, o sea, personas, influencers del crecimiento personal, que salen mucho hablando de esta frase y se sienten como muy orgullosos de decir, yo creo una barrera en mi vida y en mi vida cada vez son menos personas. Y claro, pues cada uno tendrá su punto de vista supremamente válido. Sin embargo, yo siempre digo, ¿por qué ser así y por qué no aprender a querer más y a más personas? Porque de alguna manera, como me ha pasado a mí, yo lo siento que es un resultado de la manera en la que yo he aprendido a aceptarme a mí mismo. Cuando yo no me aceptaba, cuando tenía tanto lío conmigo, cuando me castigaba tanto a mí mismo, también lo hacía con las otras personas. Entonces eso ¿qué hacía? Que yo cada vez tuviera menos vínculos y los pocos vínculos que hubieran estuvieran muy deteriorados, o hubiera con 2 o 3 personas que eran demasiado fuertes esos vínculos, tan fuertes que terminan no siendo amor, porque a veces decimos, es que amo más a estas personas, ni siquiera es amor, es como un apego, porque mi vida está en torno a esas 3, 4 personas que son tan importantes para mí y no tengo una red de apoyo. Y yo digo, bueno, y estas personas cuando necesitan un abogado gratis, ¿a quién acuden? Cuando necesitan un médico para preguntarle cualquier cosa, que les toca pagar la consulta. Cuando necesitan el arquitecto, van y tienen que pagar al arquitecto. Porque lo bonito también de tener más personas a las que queramos más es que tienes una red de apoyo tan amplia que cuando tú tienes una consulta jurídica que uno dice, ¿cómo va a pagarle a un abogado para esto? Tienes el abogado al que le puedes preguntar y te va a responder con confianza, de buena manera, y tú vas a confiar en la respuesta que te está dando ese abogado. ¿Por qué? Porque es una persona cercana a ti, porque es una persona que te quiere y a la que tú quieres. También si tienes una consulta de medicina, no tienes que pagar la cita para ir a ver qué es lo que me está pasando, tengo esta bolita o necesito que me receten, llamas a tu amigo médico. Estoy pensando en algo y estoy cagado de la risa acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Digo, necesito un amigo en Dubái. En Dubái. Que me lleve. Nos falta ese amigo en Dubái, hay que conseguirlo. Entonces, y ni siquiera porque tú mires y que empieces a crear esas relaciones como, ay, este es un médico, me hace falta un amigo médico. No, es porque ese es el resultado de quién estás siendo tú, ese es el resultado de cómo te estás relacionando. Al final terminas dándote cuenta que tienes una red de apoyo amplia y más que en la formación profesional de esas personas, es saber que tú cuentas con esas personas para algunos momentos especiales de la vida y que eso hace que la vida se aliviane muchísimo más. Yo ahí les cuento pues que, mejor dicho, que ahorita les cuento, espérame porque quiero contarles esto primero, el tema de las relaciones, que si no ponemos esos límites entonces no va a haber una relación sana, que es lo que les estaba contando ahorita, pero quiero entrar en esta parte que las relaciones son una proyección de tu autoconcepto, es decir, cómo me veo yo. Si quieres saber cómo te ves a ti mismo, mírate con quién estás rodeado.
Y no es que seamos el promedio de las 5 personas más cercanas, porque esa frase también es una frase muy viral, es una frase muy comercial y sí, tiene mucho de cierto, pero yo diría que más que seamos el promedio de las 5 personas más cercanas de nuestra vida, es que esas 5 personas son un resultado de la manera como yo me veo a mí mismo. Porque cuando tú no te sientes merecedor o merecedora de un ser humano maravilloso a tu lado para caminar a tu lado, terminas al lado de una pareja que te maltrata, que te violenta, que te subestima, que te hace sentir menos. Y no solo de una pareja, permites que tus hijos te traten mal, permites que tu mamá o tu papá te traten mal, permites que tus amigos pasen por encima de ti. Ese es un resultado de tu autoconcepto. Entonces esas personas son así y tú te relacionas con ellos de esas maneras porque el concepto que tú tienes de ti mismo es ese, de que eres una persona que ay, no merezco ser respetado, o sientes culpa, por ejemplo, cuando eres una mujer o un padre que quizá maltrató a sus hijos en la niñez y ahora permites el maltrato de parte de esos hijos, es porque eres una mujer que se siente culpable también de eso, o sea, estás herida, estás lastimada y por eso permites que las otras personas también te maltraten, porque tienes una culpa que dices, merezco ser castigada por lo que hice con mis hijos en su niñez o con otras personas. Y les voy a decir, esto ocurre de manera consciente o inconsciente. No es que tú digas, yo merezco esto y por eso lo permito. No, es que inconscientemente tú permites ese tipo de maltratos porque sientes que ya te lo mereces, que te lo ganaste por tus formas de ser. Entonces, si en tu vida, en tu entorno, tienes personas cercanas con las cuales tú sientes que estás siendo violentado o violentada o tú estás violentando, mira cuál es el concepto que tienes de ti mismo. ¿Qué es lo que crees de ti mismo? ¿De qué te crees merecedor o merecedora para sentir que esas son las personas que corresponde tener en tu vida? Dime. Sí. Lo que voy a decir también es como tú te ves, también es una proyección de cómo es la relación contigo mismo, o sea, qué amor propio te estás dando en tu autocuidado, cómo te organizas o cómo estás también parado en la vida, en tu posición corporal, en muchas formas. Entonces también eso nos habla mucho de la relación que tenemos con nosotros mismos. Exacto. O sea, él siempre, obviamente él tiene que meter la estética y la belleza porque eso es lo que, eso es algo muy importante para él. Entonces, Me encanta. Entonces yo hablaba con Andrés en estos días de esto y yo le decía, ¿cómo hiciste tú para pasar de esa relación que tuviste a la relación que tienes conmigo? No porque yo me sienta un Dios, ni él lo sea, de hecho nos hemos transformado juntos porque también tenemos oscuridades, tenemos sombras todavía de manera individual y como pareja, pero anteriormente tuvimos unas sombras más protuberantes en la vida individual y en la vida de pareja también. Y sin embargo, ¿cómo él se permitió construir una relación diferente conmigo a la que tuvo anteriormente? Y yo le decía, porque tú cambiaste tu autoconcepto. Porque en ese entonces tú sentías que nadie te iba a Usted mirar. me dejaba bailar Shakira. Exacto, y o sea, ni siquiera es que yo lo dejaba, porque es que a uno la pareja no lo deja. O sea, uno no tiene que pedir permiso para Imagínese hacer. nomás, O sea, yo no lo juzgaba por eso, yo me divertía viéndolo hacer eso. Sí. Pero no es que, pero entonces con la pareja que él tenía antes lo dejaba. Es decir, el concepto que Andrés tenía de cómo debía ser él en una relación era una persona que tenía que obedecer. Una persona que tenía que hacer lo que la otra persona se dijera. ¿Por qué? Porque no amaba el ser que era él, no había aceptado quién era. Entonces permitía que llegara alguien a decirle, te tienes que comportar como un macho, las demás personas no saben que yo soy gay, entonces tú también te tienes que ocultar, entonces también te maltrato. ¿Y Andrés por qué permite eso? Porque Andrés se siente de alguna manera merecedor de eso. Es el concepto que tiene de sí mismo. Pero cuando Andrés empieza a entrar en otros contextos y empieza a conocer otras formas de ver la vida, también su autoconcepto empieza a transformarse, empieza a darse cuenta que no hay nada que reprochar en su forma de ser, sentirse libre. Sí, lo que pasa es que ahí vengo yo, es como, yo tuve ausencia de padre toda la vida y cuando yo conocía, yo idealicé esa persona, entonces cuando en el video le tienen que poner pitico al nombre para que no sepan quién es. Sí, mejor. A esta pareja yo idealicé ahí, entonces creía que toda mi felicidad era ese ser humano. Entonces cerré mi mundo, todo, amigos, yo solo veía ahí como ese personaje, esa energía masculina.
Y fue tan fuerte que yo tenía miedo de que me dejara. Entonces siempre que él me decía algo, yo hacía más cosas de lo que él quería que yo fuera para que no me dejara. Pero todo eso era apego, ausencia, bueno, todas las heridas que salen ahí pues de la niñez, pero que uno no las hace conscientes en ese momento. Y cuando ya me doy cuenta, pues obviamente una ruptura de ese tipo, bueno, de esa magnitud, o eso lo destroza a uno, o sea, uno se quiebra completamente en la vida, o sea, se destroza. Tiene que recogerse, digamos que en pedacitos, sí. Entonces, para mí eso fue durísimo, lo más duro que yo he pasado en la vida amorosa, pero lo más duro. Sin embargo, pues obviamente pues uno de eso no se muere, ¿cierto? Hay gente que lo decide y pues respetable, pero eso lo fortalece a uno también de quién quiere empezar a hacer o qué cambios quiere empezar a crear en su vida. Porque yo digo, uno es uno antes de una crisis y otro después de una crisis, pero que cada vez uno sea en su crecimiento, que no tenga que repetir pues como esos patrones o atraer esas mismas personas, porque el universo o Dios mismo te manda las cosas hasta que aprendas, hasta que tú realmente tengas la conciencia de decir, voy a repetir o evoluciono, ¿sí? Entonces cada vez puede ser el proceso más fuerte y más doloroso. Entonces mira que Andrés se estaba relacionando desde sus propias heridas, de su miedo al abandono, porque había sido abandonado en su niñez por su papá. Entonces, como él no era consciente de esa herida que tenía, él empezó a permitir eso en su vida, todo eso que ocurría con esta pareja, porque él tenía miedo de volver a ser abandonado, ¿cierto? De manera inconsciente. Y ya luego, claro, entra en una relación en la que, pues digamos que nosotros hemos sido una relación que siempre ha sido sana, ¿cierto? Con todas sus sombras y todo el aprendizaje que pueda haber, siempre hemos sido unas personas muy sanas en el relacionarnos. Solo me dejaba los ojos morados y ya. Cada 8 días nomás. No, pero nosotros ahí tuvimos solo como una discusión fuerte, como de grito, y ya, pero ese día como que hicimos, Dios mío, ¿esto qué? Ahí, ¿cómo se dice eso? Como hicimos un paréntesis, un pare. Un pare. Sí, sí. Un paréntesis, ¿no? Un pare. También. Un pare de decir, bueno, esto ya de aquí puede pasarse de castaño oscuro, y empezamos antes a mirarnos como, súper diferente. Pero eso fue en pandemia, ¿cierto? Sí. O sea, es que antes sobrevivimos, pues. Las parejas que sobrevivieron a pandemia están para grandes Pero cosas. para mí eso fue lo más violento que yo he tenido con mi mamá y yo, que hemos sido como paz y amor todo el tiempo. Y gritarnos, pues levantarnos la voz fuerte, yo tirar puertas así como Corintellado, o sea, pues, estoy indignado yo. Entonces, eso para mí, yo dije, no, o sea, yo no quiero esto, no, y yo sé que Mao tampoco. Al momentico, yo creo que los dos éramos súper arrepentidos. ¿Cuál de los dos tenía más cara de ternero? Pero no, bueno, al momentico fue o al otro día, no. Sí, no, nosotros nunca hemos sido como de quedarnos mucho tiempo. Sí. Bueno, antes, al principio sí, cuando éramos novios, pero ya viviendo juntos no. Y ver eso, yo decía, no, o sea, esto es violencia ya. Así sea un grito, o sea, un grito, esto es una violencia y yo no quiero eso, y Mao pues no se merece que yo lo trate así o que él me trate así, pues a mí tampoco. Entonces tuvimos conversaciones pues súper profundas, pues como de nosotros, y empezamos de una. Yo sí tengo un tono de voz, obviamente, a veces altico, entonces él se ofusca. Y yo le digo, amor, ese es mi tono de voz, ¿por qué te enojas? No me gusta que me hables así. Entonces me toca moderar, a veces me toca ser como más pasivo. Y estoy trabajando en eso, pero es un poquito difícil porque obviamente pues mi familia toda tiene un tono de voz súper fuerte. Mis tías, mi mamá nos crió a nosotros, nos regañaba súper fuerte, o sea, el tono de voz era durísimo. Entonces uno se acostumbra mucho a eso, pero hay que bajarle un poquito Pero como yo le digo, que sea así no quiere decir que no pueda ser diferente, ¿cierto? O sea, siempre pudiéndonos mirar. Yo recuerdo una vez, yo hace como 7 años, cuando empecé en todo este proceso de crecimiento personal, estábamos en unos entrenamientos de potencial humano y de liderazgo, era como una formación de liderazgo.
y yo como que me empecé a destacar mucho en mi liderazgo. Entonces llegó una etapa del proceso en el que, digamos, escogían a los 4 líderes de todo el grupo, que éramos más o menos 50, 70 personas. Entonces escogían a los líderes, 4 líderes, y esos líderes tenían que escoger entre los otros cuál iba a ser su equipo, ¿cierto? Entonces tú escoges uno, luego otro, tú armabas tu equipo. Entonces llegó el primer fin de semana, entonces yo armé mi equipo y a cada equipo tenía que cumplir unas tareas, unas metas. Y el líder obviamente era el que iba a guiar el cumplimiento de todas esas metas. Entonces llegó el primer fin de semana, yo escogí mi equipo. Listo. Durito con ese equipo. Luego al segundo fin de semana, que fue, eso era como cada 15 días, volví y ya tenía que volver a armar otro grupo, ¿cierto? Porque ya con el uno trabajé 15 días, ya me tocaba otro grupo. Cuando escogí el grupo, la capitana de todo el proceso se me acercó y me dijo, ¿vos por qué escoges ese tipo de personas? Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, o sea, siempre escoges la gente más débil. ¿Por qué no escoges a los mejores si vos podés escoger a los mejores? O sea, lo tenés todo para escoger a las mejores personas y escoges, o sea, mejor dicho, miras cuál es el más necesitado y lo escoges a ese. Y yo jamás en la vida olvido eso, jamás, porque esa fue la oportunidad de yo darme cuenta cómo yo estaba eligiendo a esas personas y empecé a reflexionar y es algo que nunca he olvidado, porque yo dije, claro, yo escogía a las personas que me generaban lástima, que me daban pesar, que yo sentía que no iban a poder cumplir con las metas, las personas que yo veía a las que podía ayudar más. Yo no escogía a las personas que sentía que tenían también un liderazgo, que de pronto podían cumplir más fácil con las metas, y yo empecé a darme cuenta que eso tenía mucho de ancho y de profundo. Yo me di cuenta, primero, que quiero hacerme con las personas de pronto de menor rendimiento, porque es donde más puedo brillar. ¿Cierto? Porque quizá ahí voy a poder brillar, voy a poder seguir pareciendo un líder. Si me hago con las otras personas que tienen muchas habilidades, quizá me sienta opacado. Esas personas me van a opacar, o sea, no van a necesitar mi liderazgo, no van a necesitar mi ayuda. Entonces ahí yo me estaba mirando como un Mesías, como un Salvador. Entonces escojo a la gente que me necesita. Y que también es una posición muy desde el ego, como de que tú me necesitas, yo tengo lo que tú necesitas, te lo voy a dar, como si la otra persona no tuviera esa capacidad de desarrollar esas habilidades. Claro, ¿qué pasó? Que ese fin de semana yo entonces llevaba a la gente en carro allí, a un lado, al otro, le ayudaba a cumplir sus metas, del trabajo que yo hacía le pasaba, era llamando todo el tiempo, si has cumplido, no has cumplido, o sea, unos fines de semana muy tesos, de mucho estrés, porque claro, yo estaba ayudándole a ellos a cumplir sus metas y yo creía que eso era un papel muy bonito que yo estaba haciendo, como que hey, los voy a ayudar a ellos a empoderarlos, a creer en ellos. Y por el otro lado estaba ese miedo también de hacerme con gente que brillara, que yo sentía que brillaba mucho, porque entonces yo sentía que podía no brillar tanto ahí. Todo esto ocurre de manera interior, o sea, yo esto no se lo digo a ella, cuando ella me dice eso, yo digo, entonces es como esa invitación, fue pucha, ¿por qué no te miras? O sea, ¿por qué no escoges otro tipo de personas? Entonces, claro, yo empecé a darme cuenta que fin de semana tan duro, yo llevando a la gente, cargándola, poniéndola, pero eso me llevó a que en el tercer fin de semana, cuando ya yo tuve la posibilidad de volver a escoger, yo dije, fue pucha, voy a escoger a los mejores. Y así fue. Me escogí a las personas que yo tuve la posibilidad, como en el desafío, cuando los ponen a escoger a su equipo. Yo dije, me escojo a este, y quedé con un equipo maravilloso. Entonces esa fue la posibilidad de que estar menos estresado, de cumplir metas más altas todos, de que a todos nos fuera súper bien, de poder aprender también de ellos, y de al principio sentirme un poco intimidado, pero después darme cuenta, fue pucha, es que yo soy líder, y todos somos líderes, y simplemente el liderazgo de cada uno sirve de una manera diferente en cada momento. Entonces no tengo que sentirme un Mesías, un Dios del que los demás necesitan para poder salir adelante, sino que hey, si tengo la oportunidad de escoger, ¿por qué no escojo a los mejores? Y desde ese día jamás se me ha olvidado eso. Siempre que tengo la posibilidad de escoger, escojo a los mejores, en todo lo que sea que tenga que hacer. Y por eso también en mis relaciones no estoy escogiendo. No estoy digamos, creando barreras con las personas, sino que estoy tratando de ver siempre lo mejor que hay en esa persona, porque eso es lo que yo escojo de ahí, eso es lo que yo tomo, eso es lo que yo miro para poder aprender, sin tener que decir que entonces creo relaciones súper íntimas con todas las personas, cada vez tengo más relaciones más íntimas, o sea, cada vez quiero a más personas y de una manera más profunda también, pero con menos apego, con un amor mucho más real.